El 8M recuperó ayer buena parte de la fuerza que la sociedad española llegó a exhibir el Día de la Mujer de años anteriores. Las calles volvieron a llenarse de mujeres y de hombres en apoyo a un colectivo que busca igualdad real. En Logroño la marcha fue multitudinaria y muy reivindicativa, pero también en muchos municipios se celebraron actos de grandes y pequeños colectivos aportando su fuerza. Una manifestación multitudinaria convocada por la plataforma 8 de marzo volvió a recorrer ayer las calles de Logroño tras 2 años sin poder hacerlo por la pandemia. Era el colofón a una jornada, la de ayer, en la que se reivindicó desde diferentes actos en la calle una igualdad plena y efectiva. Cada 8 de marzo nos tiene que servir para consolidar lo ya alcanzado y poder seguir avanzando por caminos de igualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres necesitamos recursos suficientes para llevar una vida autónoma, un trabajo seguro. Queremos mostrar nuestra solidaridad con las mujeres ucranianas, porque estamos con ellas y vamos a seguir a su lado haciendo frente a Putin. La presidenta del Gobierno recordó lo conseguido, lo que todavía queda y el riesgo que persiste. Desde la llegada de la democracia, por tanto, España ha dado pasos de gigante en materia de igualdad entre hombres y mujeres, en que todavía queda mucho por hacer y que es muy cierto el riesgo de involución en derechos y libertades. Está ahora más presente que nunca en determinados discursos políticos. Esos discursos atacan sistemáticamente la lucha feminista e incluso son negacionistas con algo tan grave como es la violencia de género. En una jornada en la que se volvieron a hacer visibles problemas que se han agudizado con la pandemia, como la brecha salarial. En 2022, las mujeres seguimos padeciendo una mayor tasa de desempleo y una mayor temporalidad de los trabajos que los hombres. Somos mayoría entre las personas que reciben salarios mínimos y las que, en mayor medida, trabajamos a tiempo parcial. Y que intenta paliar medidas como la obligatoriedad de tener un plan de igualdad a las empresas con más de 50 trabajadores. El último paso que se está dando en la comunidad para ir reduciendo las diferencias entre hombres y mujeres es la Ley de Igualdad, que se espera entre este año en el Parlamento para su tramitación. La Rioja deja de ser una de las 2 comunidades que no tenían una ley de estas características. Bien, pues ayer fue 8 de marzo, hoy 9 de marzo tenemos tertulia, debate político en las 7. Raúl Díaz, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de La Rioja, buenas noches. Buenas noches y felicidades a todas las mujeres. Enar Moreno, portavoz de Izquierda Unida Grupo Mixto en el Parlamento, buenas noches. Buenas noches, Óscar. Pablo Baena, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, buenas noches, bienvenidos a las 7. Y hoy damos la bienvenida también a Noemí Manzano, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en La Rioja. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches. Buenas noches y gracias a vosotros por invitar. 8 de marzo ayer, algo que celebrar todos los años. Enar Moreno, decía la presidenta del Gobierno, pasos de gigante. ¿Cuántos más pasos hay que dar para lograr la igualdad? Estamos muy lejos de llegar al punto al que todos creo que deseamos llegar. Pues sí, yo creo que sí, estamos lejos. Es verdad que ha habido avances, pero todavía queda mucho por recorrer. Yo creo que las cifras hablan por sí solas, pero no hace falta muchas veces hablar de cifras, hace falta ver la realidad en la que nos movemos, ¿no? Nuestro entorno. Como por ejemplo esa distribución, ¿no? del trabajo sexual, ¿no? Referida por ejemplo a que son las mujeres mayoritariamente las que se encargan del trabajo no remunerado, de esa fundamentalmente de esa atención a los cuidados, y son los hombres a los que se les asigna más el rol del trabajo remunerado. Eso ya marca yo iba a decir desde que nacemos, pero prácticamente desde que nacemos, ¿no? Esa división, y que es lo que hay que ir cambiando
poco a poco. Hablamos también, como no, de romper esos techos de cristal, pero también hemos evolucionado, porque no basta solo con romper el techo de cristal, sino con despegarnos de esos suelos pegajosos. En ese sentido, es mucho todavía lo que nos queda por avanzar y desde luego lo tenemos que hacer con esos pasos de gigante, pero desde luego que hay que tener en cuenta que estamos avanzando y que la lucha de ayer marca que desde luego la mayoría de la sociedad no estamos dispuestas a seguir manteniendo esa desigualdad y que estamos dispuestas a luchar, ¿no? Yo creo que uno de los lemas más cantados, aunque lo hacían en tono festivo, era que el 8M no es una fiesta, es una lucha, ¿no? Porque somos conscientes de que todo esto que se ha avanzado obedece o es respuesta a una lucha que además en nuestro país yo creo que hay que sacar pecho de lo que hacemos bien. Hemos sido las mujeres en torno al 8M desde hace ya 4 años con aquella primera huelga de mujeres, ¿no? Demostrando que si la mujer no está, se para el mundo, pues yo creo que fuimos adalides y a partir de ahí nos han copiado en muchos países y son muchos los avances que se están produciendo no solo en nuestras fronteras, sino a lo largo y ancho del planeta. De mujer a mujer, Noemi, pasos de gigante. Como mujer también, ¿te sientes identificada con todos los mensajes que se trasladan en el 8M? Con todos, nadie creo que se pueda sentir identificado, sin que me siento identificada con el feminismo, con esa lucha, pero con esa lucha además y con la celebración, porque aunque ENAR no quiera que sea un día festivo, yo creo que sí que tiene que ser un día festivo, porque han sido pasos de gigante que hay que celebrar y que hay que agradecer a todas esas mujeres que antes que nosotras, ¿no?, pues han roto esos techos de cristal. Tenemos que recordar a muchas mujeres. Yo tengo en política, por lo menos, a una mujer que para mí siempre ha sido referencia, Loyola del Palacio, ¿verdad?, que al final fue esa primera ministra de Agricultura que nos dio la cara por España y que luchó mucho en Europa, y por ella y por otras anónimas que día a día pues han conseguido que los techos y las mujeres estemos más cerca de esa igualdad. Pues sí que tenemos que hacer que el 8M, alejarlo de la lucha, porque la luchamos día a día. Yo día a día me levanto, voy a trabajar, lucho por mis derechos, por los míos, por los de mis iguales, de sexo o de género, o diferentes de sexo o de género, ¿no? Luchamos por esa igualdad de oportunidades día a día, con lo cual el 8M debiera de ser una fiesta para celebrar lo conseguido. Yo recuerdo antaño, en mi pueblo, antes de que tendríamos el problema de la pandemia, el 8M era el Día de la Mujer Trabajadora. Y lo celebrábamos desde las más ancianas del pueblo hasta las más jóvenes, yéndonos a echar el vermú juntas, a comer y a contarnos nuestras historias. Era un día de fiesta para celebrar lo conseguido, con lo cual el hacer que ahora solo sea una lucha, tener el puño levantado, que está muy bien tenerlo el puño levantado, en vez del día 8 de marzo, pues creo que tiene que ser todos los días, luchar por nuestros derechos y por la igualdad de las mujeres para que sea efectiva en los salarios, que sea efectiva en todas las franjas de la vida, porque como bien ha dicho ENAR, la mujer en La Rioja, 6 de cada 10 mujeres, 6 de cada 10 parados en La Rioja son mujeres, la brecha salarial ahí existe, la desigualdad entre oportunidades pues ahí existe, se van dando pasos, hay que continuar, pero repito, 8M, a celebrar lo que hemos conseguido y el resto del año a reivindicar lo que nos queda por conseguir. El resto del año, Raúl Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ¿el resto del año se hace también lo suficiente? Sí, yo creo que el 8M es muy importante, ¿no? Porque yo creo que hay que dar ese primer mensaje, ¿no? Que hay gente que sigue confundiendo el feminismo y dice, no, ni feminismo ni machismo, ¿no? Mensajes de este tipo que yo creo que hay que erradicar y que días como el de ayer pues sirven para ejemplificar que al final el feminismo es esa igualdad, ¿no?, que se persigue entre la mujer y el hombre, ¿no? Que por el hecho de ser mujer ya partes con no partes en la misma línea de salida, ¿no?, para llegar a la meta, y con eso es pues muy difícil, ¿no?, conseguir esa igualdad y ese bienestar social, ¿no? Yo creo que ayer lo que se celebraba, y lo que también entiendo, como Noemí comparto, que se tenga que celebrar todo el año, es la respuesta a una sociedad absolutamente patriarcal que se ha ido constituyendo sobre muchas veces la explotación y la opresión sobre la figura de la mujer, pero esto desde antaño, no de ahora, esto desde antaño, ¿no? Y por tanto yo creo que es muy necesario que ese 8M, pues las mujeres reivindiquen, ¿no?, pues sus derechos y todo lo que queda por conseguir, y sobre todo que el bienestar en nuestra sociedad se vaya a producir para todos y no a costa de la mitad de la población, que son las mujeres, ¿no? Yo creo que queda mucho por hacer, sobre todo los hombres tenemos mucho por hacer, mucho que
aprender el machismo inherente a la sociedad y que muchos tenemos, y yo el primero, ¿no? En muchas cosas de la vida que te salen solas, hay que irlo cultivando para erradicarlo. Y yo creo que en ese esfuerzo colectivo, como ayer la plataforma 8 de marzo demostró, creo que es importante que se vaya impregnando en el día a día, pero llamamientos a la lucha y al combate por esa igualdad como el que hizo ayer la plataforma, pues creo que son más que necesarios en esta sociedad. Pablo Baena, portavoz del Grupo Ciudadanos. Sí. Bueno, a mí no me gusta hablar de lucha, no me gusta hablar de lucha ni con esto ni con nada, ¿no? Porque al final lucha implica confrontación, implica que hay otra parte. Yo creo que el movimiento feminista debe entenderse, y creo además que así lo entienden muchas mujeres y hombres de este país, como un movimiento transversal, un movimiento inclusivo, un movimiento abierto, un movimiento moderno, un movimiento que no discrimina, porque creo que en definitiva estamos hablando de trabajar por seguir avanzando en igualdad, ¿no? Y ahí sí me gustaría también poner un poco el foco en que creo que si hablamos de trabajar para conseguir mayores cotas de igualdad, una igualdad total, real, entre los hombres y mujeres, pues estamos hablando en definitiva de trabajar por la libertad de ciudadanos de nuestra tierra, en este caso pues de las mujeres, ¿no? Yo creo que España es un fantástico país para nacer siendo mujer, porque en las últimas décadas hemos avanzado muchísimo en cuanto a la igualdad, muchísimo más que otros países del mundo, que en muchas cuestiones incluso están tomando como ejemplo nuestro país, pero también creo, dicho esto que acabo de decir, que todavía hay mucho camino por recorrer, y ahí es donde tenemos que seguir trabajando para que las mujeres pues puedan alcanzar todos sus retos en libertad, y con ello pues consigamos una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. Pero insisto, creo que debemos en este asunto, como en muchos otros, estar orgullosos de nuestro país. Portavoz socialista, Concha Andreu decía en esa declaración, hacía referencia a riesgos de involución. No citaba a nadie, pero ¿a quién se refería? Pues a ver, yo creo que está claro lo que está pasando, y lo decíamos también hace poco también los portavoces. Estamos viendo ejemplos como, por ejemplo, el Me Too, el movimiento Me Too ayudó, por ejemplo, a que en determinados países de África pues la ablación, ¿no? la mutilación genital femenina pues se eliminara, ¿no? Pero sin embargo estamos viendo lo que está pasando a día de hoy en Guatemala, que por ejemplo han prohibido ahora mismo el aborto libre, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo, han hecho también que toda la diversidad afectivo-sexual se elimine, y también la coeducación en feminismo dentro de las aulas. Esto acaba de pasar en Guatemala, pero por desgracia también aquí tenemos, ¿no? en Europa, ¿no? Esos populismos, y sobre todo esos populismos de extrema derecha que intentan anular, que por ejemplo dicen que la violencia contra la mujer no tiene género. Y yo creo que a día de hoy todo el mundo sabemos, y es evidente, y los datos están ahí, cómo al día existen todas esas denuncias, ¿no? Más de 11.000 en el último tiempo, y llamadas al 016, porque efectivamente la violencia, hay una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y aquí tenemos a un partido político que niega que esto exista, porque niega los derechos a más de la mitad de la población de La Rioja y de España, ¿no? Y yo creo que hay que poner coto, hay que poner freno, y yo espero que ahora que ha presentado esos avales el señor Feijóo, espero que se ponga coto y que se ponga ese cordón sanitario a la extrema derecha, porque yo creo que los derechos de las mujeres, desde luego, no se negocian, no se pactan, y desde luego todas las fuerzas democráticas, por lo menos las que respetamos los derechos humanos y fundamentales, como los 4 que estamos en esta mesa, creo que lo tenemos que tener claro a la hora de negociar y de hacer gobiernos. Cuando se refiere al señor Feijóo y miraba a su compañera en el Parlamento, a Noemí Manzano, me imagino que se estaría refiriendo usted, señor Díaz, a lo que pueda hacer Feijóo con ese partido que tampoco usted ha citado, no ha verbalizado, que es Vox. Le ha dejado la pelota para chutar. El PP el PP está cómodo con Vox, o cómo va a gestionar el PP en un momento dado si tiene que gobernar con Vox asuntos sensibles como estos. A ver, primero estamos hablando de una hipótesis. No hay que ponerse, ¿no? la venda antes que la herida. Vox es un partido que tiene millones de votantes en España a los que hay que respetar, como nosotros desde la parte más derecha, ¿no? de los parlamentos hemos respetado que extrema izquierda, como siempre se ha calificado Podemos, pues estén ahí, y
libremente también el Partido Socialista esté gobernando con apoyos de Bildu. Con lo cual, pues en cada momento, cada partido político tendrá sus necesidades. Ojalá el señor Feijóo en las próximas elecciones tenga una mayoría absoluta, no necesite pactar con nadie, ni con Ciudadanos, ni con Vox, ni con ningún nacionalismo, ni con ningún regionalismo, ¿no? Si lo tiene que hacer, pues considero que es una persona inteligente, va a ser un presidente con mucha experiencia, que en su tierra, en Galicia, lo ha hecho muy bien, y que desde aquí, desde La Rioja, le apoyaremos en todo lo que él decida, porque sabemos que va a ser por el bien de España y de los españoles, y que no dejará que ningún extremismo entre dentro del programa del Partido Popular. Lo que hay que hacer es negociar esos programas, negociar esas políticas, y olvidarnos de las siglas ni de poner cordones sanitarios, y respetar un poquito pues las oportunidades que pueda tener cada grupo político, cada grupo parlamentario, porque tiene el aval de los votos de millones de españoles. Me pide la palabra la señora Moreno. Sí, bueno, y es que creo que no es respetable ideologías que prescinden, como decía Raúl, ¿no?, de más de la mitad de la población, que ha puesto como condición, no podemos olvidarlo, por ejemplo, en Castilla y León, ¿no?, la derogación de leyes tan fundamentales para luchar contra la lacra de la violencia machista, ¿no?, la derogación de esas leyes, la derogación de las políticas de igualdad. Es que al final eso sí que es, desde mi punto de vista, desde luego poco respetable. Yo respeto a las personas que votan, pero desde luego no puedo respetar a ninguna fuerza política que prescinde de la mitad de la población y que mantiene y niega, que yo creo que es a lo que se refería, ¿no?, la presidenta del gobierno, que yo comparto, esas olas involucionistas que asolan lamentablemente en estos momentos nuestra situación. Y creo que es importante que un partido como el Partido Popular, que es al que le han hecho ese llamamiento, ¿no?, si queréis gobernar conmigo tenéis que derogar esas leyes, a mí me gustaría que el Partido Popular manifestara aquí el compromiso de que no van a apoyar involuciones que hagan que desde luego los avances que hemos conseguido conjuntamente contra la violencia machista y en pro de la igualdad sean derogados por una cuestión meramente electoralista eso o de claro, gobierno. Entonces, eso lo tenemos claro, Enar, pero cordones sanitarios no se le puede poner a un partido político, como no se les ha puesto a otros, y menos desde partidos que están pactando con Bildu, que están pactando con el PNV. Si quieres que hablemos de machismo hablamos de Sabino Arana, de lo que pensaba de las mujeres. Entonces, si Sabino Arana, fundador del PNV, dijo lo que dijo de las mujeres y el Partido Socialista, Izquierda Unida... mejor de hablar de Sabino Arana, creo que habría que hablar de dirigentes actuales, porque es que no, quiero decir, yo no creo que haya que ponerle un cordón sanitario a Vox por lo que decía Franco, creo que hay que ponerle un cordón sanitario por lo que dice ahora sus dirigentes. Entonces, bueno, yo desde luego no comparto nada de lo que decía Sabino Arana, pero espero que los actuales dirigentes del PNV no coincidan con ese tipo de afirmaciones. Los de Vox en sus pero cuando las digan, desde luego nosotros lo estaremos vosotros en el lado, de una forma que tampoco es... En el lado no, pero eso es evidente. Por ejemplo, niegan que la violencia de género, la perspectiva de género exista, Noemí. Eso es básico, lo están diciendo todos los días. Y ha puesto como condición para pactar en Castilla y León, lo ha puesto públicamente. No es que lo interpretemos, la derogación de las leyes en materia de igualdad y de violencia y de lucha contra la violencia de género y además de regresión de esas políticas, ¿no? Eso lo ha dicho. Señor Baena, ¿va a echar de menos el señor Mañueco a Francisco Igea en el gobierno? Yo creo que sin ninguna duda. Bueno, yo creo que a nadie le sorprenderá que yo manifieste aquí una vez más que creo que desde la moderación, desde posiciones moderadas, es mucho más fácil llegar a acuerdos y a su vez también es mucho mejor para los ciudadanos, porque al final las políticas moderadas pues se ha demostrado que siempre son mejores para el avance social y también para el avance económico de nuestra sociedad, ¿no? Yo, circunscribiéndome un poco a lo que estábamos hablando sobre el 8M y La Rioja, pues claro, yo no puedo aceptar, y quiero expresarlo de esta manera, no puedo aceptar por un lado planteamientos ultraconservadores que nieguen la necesidad de seguir trabajando por la igualdad efectiva y real
los hombres y las mujeres, de la misma manera que tampoco puedo aceptar planteamientos feministas excluyentes que hacen discursos en los que prácticamente parece que el enemigo es el hombre, cuando los hombres son una parte fundamental también para seguir construyendo esta igualdad, y de la misma manera pues tampoco puedo aceptar que haya partes de la izquierda que intenten apropiarse del movimiento feminista y repartan carnes de buenos y malos feministas. Creo que lo importante no son los eslóganes, creo que lo importante son las políticas reales que se aplican, y ahí en ese sentido pues a mí, por ejemplo, me gustaría poner sobre la mesa, dado que estamos en un plató de una televisión riojana y estamos en La Rioja y somos portavoces del Parlamento de La Rioja, pues me gustaría poner sobre la mesa, por ejemplo, que me parece muy paradójico que desde esta misma semana las empresas estén obligadas, las empresas de más de 50 trabajadores estén obligadas a tener un plan de igualdad, lo cual me parece un avance importante y estoy totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo el Gobierno de La Rioja no haya puesto en marcha un plan de igualdad para el propio gobierno, cuando desde mi punto de vista pues son las administraciones públicas las que tienen que dar ejemplo. Es un poco paradójico que el gobierno conformado por el Partido Socialista y Unidas Podemos esté pidiendo a las empresas que pongan en marcha planes de igualdad, cuestión que insisto que comparto, pero el propio gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos no sea capaz de poner un plan de igualdad en La Rioja. Enar Moreno me pedía... Sí, bueno, porque efectivamente yo creo que hay que hablar también de hechos concretos, ¿no? Y yo creo que es momento de celebración, decía que es momento de lucha, pero también de recoger los frutos de esa lucha. Y creo que ayer se daba un paso de gigante, ahí sí que era un paso de gigante, en el ámbito del Gobierno de España, ¿no? Con la aprobación de ese plan estratégico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que se aprobó, como bien sabemos, ayer en el Consejo de Ministros, a instancia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que incrementa el presupuesto para ese plan de igualdad, ni más ni menos que en un 387%. Eso son políticas activas, desde luego, para articular esa igualdad. Por primera vez vamos a tener un plan con 20.319 millones de euros para garantizar esa igualdad. El 90% de esa partida se dedica a la economía para la vida y el reparto justo de la riqueza, que yo creo que es un paso fundamental. Pero es que además en el ámbito de la comunidad autónoma yo creo que se han dado pasos importantísimos adelante. Decía que efectivamente hay una norma que impone la obligatoriedad de establecer planes de igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores, y por eso ya con antelación, ya en el presupuesto del 2021, a instancia precisamente de Izquierda Unida, se acordaron la creación de las figuras de las agentes de igualdad en el ámbito laboral, que se ha venido trabajando en torno a esas cuestiones, ¿no? A asesorar también a las trabajadoras y a las empresas en la aplicación real de esos planes de igualdad, que no solo se trata de aprobar planes, sino que se trata desde luego de que tengan medidas concretas para ir recuperando esas posiciones de igualdad. Y también decir que en el Parlamento de La Rioja ya estamos trabajando en la ley para la violencia contra la violencia de género. Somos la única comunidad que no tenía una ley en esos términos, a pesar de que el señor Baena o su partido formaba parte del gobierno anterior, o apoyaba al gobierno anterior, y qué decir del Partido Popular, que ha estado 24 años y nos ha situado como la única comunidad autónoma sin una ley contra la violencia machista. Pero también llegará en breve la ley de igualdad. No digo que para no hacer nada parece ser que no me da tiempo a decir todo lo que hemos avanzado en La Rioja desde 2011, Desde 2011 tenemos una ley contra la violencia de género. Doméstica. Como la quieras llamar. Como la quieras llamar, no. Tú mira el objetivo, el objeto de la ley, a ver de qué. El objeto de la ley es combatir la violencia sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y eso es lo que aquí no tenemos. ¿Por el hecho de ser mujeres o por ser mujer? Raúl Díaz me pedía el turno. Sí, lo digo porque como parece que Pablo ha puesto ahí en entredicho, yo creo que el compromiso y desde luego el sello del Partido Socialista con la igualdad es absolutamente indiscutible. Ahí tenemos cómo hemos luchado en contra de esa brecha laboral, aprobando una reforma laboral en la cual se está mitigando esos contratos temporales que afectan a 2 millones de mujeres en España y solamente a 600.000 hombres. Ahí vemos cómo estamos luchando en contra
de la brecha salarial, por ejemplo, estableciendo ese registro de salarios medios, pero también esos permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas intransferibles e indelegables, es decir, individuales para por si acaso hay algún empresario o empresaria que no quiera contratar a una mujer por si se queda embarazada, bueno, que eso no exista y por tanto seguir mitigando y luchando para mitigar esa brecha salarial que existe en nuestro país. Pero tenemos muchos más ejemplos, ¿no? Como por ejemplo la primera ley de igualdad que se hizo en este país en 2007, que introdujo las cuotas dentro de las listas electorales para tener una representatividad justa del 60-40% entre hombre y la mujer. Una ley, por cierto, que el Partido Popular pues recurrió al Tribunal Constitucional. Y efectivamente, como decía Enar, la propia presidenta Andreu, no basta con conformarse con planes, hay que ir directamente a una ley. Es que La Rioja es la única comunidad autónoma, junto con Madrid, que no tenía hasta ahora, porque la va a tener, una ley de igualdad entre mujeres y hombres que va a traer, por ejemplo, algo tan importante como un centro de atención a la víctima del delito siendo mujer, es decir, a las víctimas de violencia de género, que tenga personas y personal absolutamente cualificado de una manera totalmente centrada y profesional en las mujeres víctimas de abusos sexuales, de violaciones, de agresiones sexuales, porque eso tampoco lo tiene la Comunidad Autónoma de La Rioja y esa ley de igualdad lo va a traer. Ha tenido alusiones directas el señor Baena por esta parte de la mesa, tanto de Enar Moreno como de Raúl Díaz. Bueno, sí, yo creo que con lo que se acaba de escuchar acaba de quedar claro que después de más de 2 años y pico de gobierno del Partido Socialista con Podemos, pues no tenemos ni plan de igualdad del gobierno de La Rioja, ni ley de igualdad, porque dicen que se está trabajando en el Parlamento, cuestión que no es cierta porque todavía no ha llegado ni tan siquiera al Parlamento después la de violencia, de más de la de violencia. 2 años. Yo creo, Raúl, yo no te he interrumpido, permíteme si eres tan amable. No mientas. Yo creo, en todo caso, que lo importante, y lo he dicho antes, no son los eslóganes, sino que son los hechos, ¿no? Las medidas que se toman sobre los problemas que realmente hacen que las mujeres no puedan alcanzar todos sus retos. ¿Qué medidas ha podido tomar el gobierno de La Rioja contra la brecha salarial, para garantizar la corresponsabilidad, para flexibilizar la jornada laboral, para racionalizar los horarios, para avanzar en una gratuidad de la educación de 0 a 3 años? Quiero decir, es que hay tantas cosas que quedan por hacer y que no se están haciendo, que pues yo insisto en que el actual gobierno de La Rioja, pues yo creo que es más de eslóganes y marketing que de políticas efectivas. Y me gustaría añadir una última cuestión, y quiero que esto que voy a decir se me entienda bien. O sea, con la que está cayendo al conjunto de los españoles, con el carburante disparado, con el gas disparado, con los precios disparados, con una inflación por las nubes, con una guerra en Ucrania que ya nos está afectando, yo honestamente creo que el gobierno de España haya decidido gastar 20.000 millones de euros en el Ministerio de Podemos, 20.000 millones de euros, que por contextualizar, en el Ministerio de Irene Montero, por contextualizar, es el doble del presupuesto de defensa, lo que se va a meter al Ministerio de Irene Montero. Yo, honestamente, a mí me gustaría ponerlo encima de la mesa como una explicación, e insisto que quiero que esto quiero que esto se me entienda bien, pero creo que con esos 20.000 millones de euros también hay otras muchas cuestiones que preocupan a los ciudadanos de nuestro país que se podrían hacer. Entonces, pues yo ahí lo dejo. Me había pedido la palabra la señora Manzano, que no se preocupe, pero terminaremos una ronda también por sus compañeros del Partido Socialista y Izquierda Unida, para pasar a otro tema después. Que no se preocupe, Pablo, porque entre los 20 o 21.000 millones de euros, ¿no?, que había algún error en las cuentas de Twitter entre la ministra Montero y lo que decía el Ministerio, no sé si eran 20 o 21.000 al final, si se habrán aclarado, no te preocupes, que más del 91% estaban ya predestinados para bonificaciones a contratación, para prestaciones de maternidad, para complementos a renta, que sí o sí se tenían que dar, que por mucho que lo presenten ahora como que 20.000 millones de euros del novedoso plan, novedoso no, que es el tercer plan, y que pensemos que traen el maná, no traen 20.000 millones de euros o 21.000 millones de euros más, el 91% ya estaba prediseñado. Y en aclarar también, si me permites, que la ley de violencia de género sí que va a ser una novedad en La Rioja, pero teníamos una ley desde 2011 que ha funcionado, que en La Rioja hace 12 años, nada más y nada menos, vamos para 13, y que esto no traiga mala suerte, ¿verdad?, que no hay ninguna mujer asesinada. Las cosas se han hecho bien, se han hecho desde el consenso.
17 el Plan Estatal contra la Violencia de Género, consenso. En el Parlamento, la legislatura pasada, trabajamos las 290 medidas, intentamos aprovechar los 100.000 millones de euros, ¿no? Entonces, es lógico que tengamos que hacer una ley de violencia de género nueva, porque estamos hablando de 2011, estamos en el 2022, han pasado años, hay que modernizarla, la sociedad ha cambiado, las mujeres hemos cambiado, los hombres han cambiado, pero hay que reconocer el trabajo hecho y agradecer a las personas que han trabajado por ello. Continúa el turno de la señora Moreno, después el señor Díaz, y ya agotamos el debate en este asunto. No habrá turno para réplicas porque entiendo que para ustedes siempre hay motivo para los matices, pero yo creo que el debate ha quedado perfectamente sustanciado. Yo para la tranquilidad del señor Baena efectivamente se lo ha entendido bien. Se ha entendido bien que para él las políticas de igualdad son políticas residuales, que son siempre lo último que importa. Importa mucho más destinar el dinero a defensa, desde luego nosotros no. Mire, y decía la señora Manzanas y decía bien, efectivamente, un plan de igualdad. Tú eres el que no interrumpes, ¿no? Ah, perdón. Deje terminar, señor Baena. Gracias, Pablo. Digo, porque, no sé, cuando él dice que es un dinero para el Ministerio de Podemos, es que es lo que le gusta decir. Los ministerios hacen políticas y los recursos que tienen van destinados a medidas concretas. Y voy a decir algunas de las principales medidas. Prestaciones por nacimiento y cuidado de menores, 8.478 millones. Bonificaciones en contratación para el fomento del empleo de mujeres, evidentemente, 3.739 millones. Prestaciones de riesgo durante el embarazo, 968 millones. Detección, atención integral, protección y reparación de los derechos de víctimas de violencia machista, 919 millones. Actuaciones para brindar el derecho al cuidado y a la reorganización socialmente justa de los cuidados y los tiempos, 801 millones. No prestaciones. Bueno, no sigo, no, pero es porque si luego, para ver si nos explican de dónde lo recortarían para meterlo a defensa, pues yo creo que están bien destinados. Y mire, efectivamente, decían que estaban comprometidos, no, porque se les acababan los fondos porque no destinaban presupuestariamente nada, porque se ha incrementado la partida un 387%. Eso es prácticamente 4 veces 10 minutos más de debate y quiero abordar otro asunto posterior a este, señor Díaz. Me ha parecido bastante clarificador efectivamente lo que ha dicho el señor Baena, ¿no? Porque igual se nos llena mucho la boca hablando de feminismo y de igualdad, pero a la hora de la verdad hacemos el populismo más lamentable hablando de la subida del precio del gas o de la luz o de la gasolina para intentar, no sé, hacer que no se lleven a cabo políticas a favor de la igualdad de género. Me parece absolutamente esclarecedor. De todas maneras, también efectivamente decía, no, es que no se hace nada en La Rioja. Yo, por aportar datos además nacionales, los riojanos, pues por ejemplo, ¿qué hace el gobierno de La Rioja? Está dando subvenciones a las empresas que tengan más de 10 trabajadores para que elaboren esos planes de igualdad. También tenemos el plan de corresponsables, por ejemplo, en los ayuntamientos, la opción de madrugadores para que los chavalas, los más pequeñitos, puedan ir a esa clase de madrugadoras para que aumente, ¿no?, y se mejore la conciliación, o por ejemplo también los agentes de igualdad dentro de los sindicatos. ¿Todo esto cómo se consigue? Pues con algo que simplemente quiero dar esta cifra, Óscar. En el año 2019, en promoción social hay dos programas, ¿vale? Uno que se dedica a mujer y otro que se dedica a igualdad de género. Bueno, en el año 2019 lo que se invertía por parte del gobierno del Partido Popular apoyado por Ciudadanos eran 1.970.000 euros. En este presupuesto del año 2022 hay 2.965.000 euros. Pero es que en la partida de igualdad de género en este año hay 1,5 millones de euros. No lo tenemos con qué comparar porque con los gobiernos de la derecha o soportados por la derecha directamente esta partida ni tan siquiera existía. Por cierto, cuando la partida ha existido, lo único en lo que se han puesto de acuerdo es para votarlo en contra. Bien, pues nos quedan 7 minutos, ya no hay réplica, porque creo que la posición de cada grupo, de cada uno de ustedes ha quedado clara y podríamos eternizarnos en el debate. Nos quedan poco menos, justo 7 minutos de punto de encuentro de esta mesa de debate y vamos a hablar un poquito de, bueno, pues de un asunto que es sin duda muy trascendente, tanto o más como que otros muchos, el conflicto, la guerra en Ucrania. Una guerra que evidentemente está matando a mucha gente, que está generando dramas humanos, un drama humanitario inmenso y sin que suene a frivolidad alguna, esta mañana en el Congreso de los Diputados también ha habido cierto clima bélico en una intervención entre la portavoz parlamentaria y actual coordinadora general del Partido Popular y exalcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
propios socios. Pero vayamos a la pregunta. ¿Cuáles son sus perspectivas para la industria que ya se ve abocada a tener que parar la producción por la subida de los precios de la luz y el gas? ¿Cuáles son las perspectivas ante la subida del precio del carburante? Hoy, el 50% del depósito de cualquier vehículo son impuestos. ¿Va a bajar usted los impuestos o sigue obsesionado con recaudar? Le pedimos que los baje. Política útil, señor Sánchez. El nuevo escenario macroeconómico por la invasión de Ucrania no le excusa de los errores del pasado. Lo que le exige son medidas extraordinarias que usted no toma. Ya le conocemos. Usted es el presidente de las 1000 coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra. Ha llegado el momento de que cambie de criterio, como hizo con el envío de armas a la población ucraniana. Le animo a que siga con la rectificación. Ese es su camino. ¿Estoy utilizando la guerra para qué, señora Gamarra? ¿Para qué estoy utilizando la guerra? ¿Para qué he utilizado la pandemia, señoría? Un poco de respeto, señoría, al Gobierno de España, que se está enfrentando, en primer lugar, a una pandemia y ahora mismo a una guerra, precisamente sin el apoyo del principal partido de la oposición, como siempre. Bueno, ha sido un tono bélico. Afortunadamente la sangre no ha llegado al río, pero bueno, desgraciadamente son tonos muy habituales en el Congreso de los Diputados. Sí, Óscar, pero en ese corte de Pedro Sánchez no falta el inicio, ¿no? Porque Pedro Sánchez ha dicho que la inflación y la subida de costos energéticos que son por culpa de Putin. Entonces ahí es donde Cuca le ha dicho que es el hombre de las 1000 coartadas, ¿no? El presidente de las coartadas, porque a nadie se le escapa, y no creo que nadie de esta mesa ni del mundo entero pueda negar que la inflación y la subida de precios viene de mucho antes de 15 días de la guerra de que Putin iniciase esa guerra en Ucrania. Vamos a ver, yo creo que la parte... España es un país energéticamente muy dependiente, yo creo que esto todo el mundo lo sabemos, ¿no? Y ahí tenemos pues la situación en la que arrastramos. Pero es verdad que Putin dio un primer aviso antes de la guerra de Ucrania, y Putin lo que hizo fue resolver todos los contratos a corto con Europa mucho antes, efectivamente, de que pusiera las tropas, ¿no?, a invadir y arrasar un país democrático como es Ucrania. Eso mucho antes, es decir, cuando nos estábamos recuperando del COVID, no solamente en España, lo hemos visto en el resto de Europa, cómo iba subiendo el precio de la energía, precisamente derivado de los aumentos de los costes y del cierre del grifo que hizo Rusia aquí. Y no solo eso, es que en España se juntó que también se cerró el canal de Magreb y Europa, cuando la guerra que había entre Argelia y Marruecos, y eso también a nosotros, que somos más dependientes por la parte africana que por la parte europea, ¿no?, por la parte de Rusia, eso también aumentó. Y eso hizo, efectivamente, un aumento de la inflación que a nadie se le escapa. Lo que tampoco a nadie se le puede escapar, y lo tengo que decir, es que yo de verdad, como riojano, siento vergüenza de la señora Gamarra, que es que ya vimos cómo el Partido Popular con la COVID no solamente no arrimaron el hombro, sino que pusieron zancadillas, y mucho me temo que con la guerra van a hacer lo mismo. Espero de verdad que venga el señor Feijóo para que aporte algo de moderación, que es lo que por lo menos se está vendiendo, y que desde luego, aunque no esté casado, que simplemente no está porque el PP se lo cargó por denunciar esos chanchullos de la señora Ayuso, pues espero que, en fin, está claro que Gamarra le hacía las preguntas a Casado. Porque tenemos poco tiempo. ¿Quiere replicar, señora Manzano, simplemente por alusión? Las disculpas siempre están en la casa del PP, ¿no? Estamos hablando de que Sánchez miente y al final acabamos hablando de Casado y de los chanchullos, cuando el señor Sánchez es quien debiera de quitar de su gobierno a Unidas Podemos, porque ahí es donde tiene el problema. O sea, la inflación es por culpa de Podemos. No, la inflación no es culpa de Podemos. Que Sánchez haya tenido que cambiar su versión de mandar o no mandar armas a Ucrania, porque ha estado condicionado por el seno a la guerra. Que ¿quién quiere una guerra? Yo creo que nadie, ningún ser humano puede querer una guerra. Un presidente que mantiene dentro de su gobierno a personas que le han llamado el presidente de los partidos de la guerra, pues no puede defenderse diciendo que Cuca Gamarra está utilizando la guerra. Raúl no puede defenderse de que el Partido Popular no ha echado una mano en la pandemia, porque las manos las hemos echado, hemos puesto muchas ideas, muchas propuestas. Bajar impuestos, Noemí, solamente bajar impuestos. Siempre el rodillo. Y si hay una invasión alienígena, bajar impuestos. Señor Díaz, señora Manzano, le damos el turno de palabra a Pablo Baena, nos quedan 3 minutos solamente.
Bueno, yo creo que hay que dejar claro, después de que el señor Díaz me reparta el carné de mal feminista por intentar poner los pies en el suelo y explicar que tenemos la inflación disparada y otra serie de cuestiones, pero bueno, eso es una cuestión de ellos. Creo que hay que dejar claro que Ucrania, que es una democracia, que es parte del territorio europeo, aunque no forme parte de la Unión Europea, pues ha sido invadida por Putin, entre otras cuestiones, porque esto se enmarca dentro del enfrentamiento entre el populismo y la democracia liberal, los valores de la Unión que representan nuestras democracias occidentales avanzadas, como la española o la del resto de países de la Unión Europea. Y dentro de ese contexto, yo entiendo que, por lo tanto, la agresión que se ha hecho contra Ucrania es una agresión contra todo el conjunto de nosotros. A partir de ahí, a mí lo que me gustaría es que los gobiernos hagan todos los esfuerzos para ayudar a Ucrania a enfrentar esa invasión injustificada por parte de Putin, y efectivamente tener dentro del gobierno a Unidas Podemos en el gobierno de España dificulta de una manera muy importante que el gobierno de España pues pueda defender con ahínco la democracia liberal, que es lo que tiene que hacer con el resto de naciones avanzadas de las que formamos parte. ¿Por qué? Pues porque tiene metido el populismo dentro del propio gobierno. Ya acabó, Óscar. Tiene metido el populismo dentro del propio gobierno, y por lo tanto yo sí que considero, comparto lo que ha dicho Noemí, de que la presencia de Podemos en el gobierno pues está de más en este asunto, y me gustaría pedirle al presidente Sánchez, obviamente, que saque a Podemos de su gobierno. Último minuto, señora Moreno. Estoy segura de que el presidente Sánchez no dormirá esta noche ante la preocupación que decía que no dormías tranquilo teniendo a Podemos en el gobierno. Pero luego usted no interrumpe, solo a mí. Parece ser que es que yo, no sé si es por ser mujer o por ser de Izquierda Unida, tiene usted derecho a interrumpirme a mí cada vez que le parece oportuno y luego dar lecciones. Caramba, bien, brevemente porque no queda tiempo, creo, Óscar. No, yo sí que creo que comentabas, ¿no?, también de las consecuencias económicas que la guerra está teniendo. Yo creo que hay que poner en valor, como siempre, la única salida posible, porque no podemos olvidarnos que tenemos una guerra en estos momentos frente a potencias nucleares, que es que el día que alguno le dé por apretar ese botón, no hablaremos de consecuencias económicas, hablaremos de cosas mucho peores. Pero esto, y ahí lleva razón Raúl, la guerra no suelen ocurrir de repente, de la nada. Los desencuentros, los cierres de envío de materias primas venían de lejos, y evidentemente eso lamentablemente ha culminado en una guerra. No, pero aquí hay que tener poniendo disculpas a una guerra. Yo lo que estoy planteando, por eso Izquierda Unida vota en el Parlamento Europeo en contra de medidas para ayudar a Ucrania, claro. De verdad. No, explícate bien, de verdad, si me dejas hablar igual me puedo explicar, porque 30, yo no he puesto 30 segundos. Bueno, 30 segundos. Pues yo lo que creo que hay que hablar es de las consecuencias, de quién va a pagar también las consecuencias económicas en nuestro país, que no van a ser ni los oligarcas rusos ni los ricos de aquí. Y aquí nuevamente nos encontramos con sorpresas. ¡Qué sorpresa! Que el Partido Popular plantee bajar impuestos. Mire, la bajada de impuestos nunca ha servido para redistribuir la riqueza, que tiene que ser uno de los objetivos prioritarios. Y lo que es necesario es que Europa empiece a tener una política de relaciones internacionales autónomas. Resulta curioso cómo ahora va el gobierno de Estados Unidos, y entonces ahora sí negocia con Maduro, que no sé por qué negocia con Maduro, porque el presidente legítimo según ellos era Guaidó, pero ahora negocia con Maduro para importar petróleo, porque ahora es más importante soportar. Mire, tengamos una política. Fuera de tiempo. Vale, pues tengamos una política en beneficio propia y no dependiente de los Estados Unidos constantemente. Gracias Raúl Díaz, gracias Noemí Manzano, gracias Pablo Baena. Muchísimas. Nos hubiera gustado tener mucho más tiempo para hablar de este conflicto, porque evidentemente tiene consecuencias directas e indirectas para toda la sociedad, para todos nosotros, por muy lejos que vivamos de Ucrania. Pero será dentro de 7 días, seguro lo analizaremos aquí en Punto de Encuentro, en las 7 de La Rioja. Que descansen, muy buenas noches, hasta mañana.